que va a venir es evidentemente de aquí en más algún ajuste al alza en el costo del dinero a nivel mundial. La pregunta que le vamos a hacer a los especialistas es qué efecto puede tener esto en el resto de las variables, pero además en el caso de Argentina, si puede, digamos, si lo que puede pasar es comparable a lo que nos pasó en otros años, en los 90, en los 80, o esta vez será distinto. Esa es la propuesta para hoy. Acompáñanos. Nos acompaña hoy Eduardo Blasco, que es consultor financiero y presidente de la consultora Maximber. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Y Héctor Escacerra, que es vicepresidente de Arpenta, la sociedad bursátil. Tengo que preguntarte, porque tuvieron un incidente en los últimos días que tiene que ver con esto de la suspensión y después que le permitieron volver a operar. Sí. ¿Están operando normalmente? No, operamos normalmente. Fue una suspensión preventiva por cuestiones formales de aplicación de la nueva ley de mercado de capitales y la reglamentación respectiva, que fueron cumplimentadas, y entonces se levantó esa suspensión preventiva. Ambos escucharon la presentación, ¿sí? Sí. ¿Qué es lo que tienen para contarle al televidente o para advertirle al televidente? Estamos ante un escenario de abrupto reacomodamiento de los precios de los activos financieros internacionales, y además, ¿qué puede implicar esto para Argentina? Porque en la mente de nuestras generaciones, cada vez que Estados Unidos empezaba a subir la tasa, nosotros lo sufríamos. ¿Esta vez será igual? Sí, si me permitís, Eduardo, hay un cambio paradigmático en la cuestión geopolítica mundial en este momento, que todos estamos observando en estos días, como es la caída abrupta del precio del petróleo, donde no hay un piso, digamos, en que los consultores en el tema nos den satisfacción, pero estimamos que alrededor de 60, según hemos leído, la gente estaría viendo el precio del petróleo por los próximos meses. Ahí hay una evidente guerra de los países árabes contra el shale, que es el gran problema que se viene para aquellos productores de petróleo. Y bueno, y está esta noticia de los últimos días del acercamiento histórico de Cuba y Estados Unidos, que hace que también cambie en Latinoamérica algunos paradigmas. Si esto cambia geopolíticamente, amén de la tasa de interés de Estados Unidos, que está terminando su política de incentivos, evidentemente hay que revisar las posiciones, las carteras y los sucesos que pueden ocurrir en nuestro país. No vemos nosotros particularmente que una suba de tasa sea muy fuerte como para atentar fuertemente contra los activos locales, como ocurrió en anteriores oportunidades, como vos lo habías dicho. Pero esto es una opinión personal, o que quizás tiene algo de deseo. Aparentemente creemos en la presidenta de la Reserva Federal, que está diciendo que este va a ser un incremento suave de tasas a lo largo de todo el año. Precisamente expresaron que van a ser pacientes, y lo que se espera es además que esto sea como muy escalonado y en el tiempo. Eduardo. Sí, no, yo para ubicar un poco para la gente que no está encima de como hablamos, uno de las épocas que Greenspan, el presidente tan famoso que fue de la Reserva Federal tanto tiempo, hizo un esquema de suba de tasas, ¿sí? Fue a principios de la década del 90, en el año 94, febrero del 94, para ser más preciso, el 4 de febrero, creo, del 94, si no me falla la memoria. Empezó a subir la tasa de interés, la subió del 3 al 6%. ¿La duplicó? Sí. Del 3 al 6%. ¿Te acordás después el efecto tequila? Y nos costó el tequilazo acá, bueno, lo que fue acá. La exuberancia. Hoy estamos hablando, 3% de considerada muy baja, porque veníamos de tasas en la década anterior, principio de la década del 80, del orden del 13 al 15% anual. Porque había habido, esto sería muy largo de explicar, el petróleo había subido, estamos hablando del petróleo, de 4 a 12 dólares el barril durante la década del 70, eso había producido un efecto inflacionario a nivel mundial, y ese efecto inflacionario hizo que Paul Volcker, que era otro presidente de la Reserva Federal, decidiera subir muchísimo las tasas de interés para evitar una escalada inflacionaria desenfrenada. Y el gobierno de Estados Unidos pagaba
a 30 años llegó a pagar 15% anual, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, cualquier persona que nos esté escuchando tiene una idea. ¿Por qué no compré eso? Digamos, 15% anual 15 veces lo que paga ahora, durante 30 años, ¿no? Es una fiesta excepcional. ¿Qué número estamos hablando hoy para decir que puede ser el efecto? La de corto plazo, menos de un 0,25%. El Tesoro, en el corto plazo, paga 0,13, 0,10% anual el Tesoro de Estados Unidos. Y la de 30 años está abajo del 3% anual. Concepto global. La de 10 años, que es otro que por ahí a la gente se acuerdan que hay un bono, el texto que vencía dentro de 10 años, que el gobierno y que además se mira mucho en la región porque suele marcar la referencia del diferencial cuando querés tomar deuda para las empresas, para los soberanos, para los gobiernos. Pero estamos partiendo de, por eso quise comparar, al principio de la década del 80, estamos hablando, principio de la década del 90, ¿no? Incluyendo cómo estaban las tasas de interés cuando fue la crisis del 2008, eran todas, entre todos los plazos más o menos, alrededor del 5% anual. Hoy estamos hablando de algo... precios sí. Ahora, tenemos algunos gráficos. Seguí, Eduardo, sí. Pero yo te voy a estamos hablando de niveles mucho más bajos, que se podrían... ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estas son curvas de tasas de interés de 4 monedas. En el caso de lo que dice zona euro, sí. Es lo que paga el Tesoro de Alemania, ¿no? O sea, por supuesto hay otros países. Esto es zona euro, esto es Estados Unidos. No, es Japón. No, Japón. Esto es Japón. Japón históricamente siempre fue muy bajo. Esto es zona euro. Sí, después está Estados Unidos y después está... No, perdón, después está Inglaterra. Inglaterra y Estados Unidos. Y después está Estados Unidos. O sea, venimos de tipos muy bajos, pero la expectativa, lo que está marcando la expectativa es que todo es cercano a cero o debajo de cero. Esto es lo que intentó Japón precisamente para salir de la depresión. Sí, señor. ¿Sí? Tasas negativas directamente. Venimos de este lugar, que es la curva absolutamente planchada y cercano a cero, y en la expectativa es que en los próximos años se mueva hacia arriba, que era lo que yo refería en el comienzo. Claro. Bueno, veníamos de abajo, para acá abajo no había más. Ahora viene la otra parte, ¿y cómo nos puede tocar? Sí, decías. Lo que pasa es que lo mismo estamos hablando... Niveles aún a 30 años, ¿no? Muy bajos. En Alemania, a 30 años, 1,40% anual. Bueno, aquí está lo que vos decías. Sí. Estábamos comparando contra 30 años atrás de 15% en un año contra 3% a 30 años en el mayor de los casos. O en el peor de los casos, digamos, para ponerlo en estos términos. O sea, hoy el mundo rebosa, ¿no? Sí. De liquidez. Pese a eso. Ustedes fíjense que todavía hay serias dudas de cuándo vamos a salir del todo de la crisis del 2008. Europa todavía está muy golpeada, sí. Pese a que hace muchos años que tenemos tasas de interés casi de regalo. ¿Vos qué querías decir de este gráfico? No, yo quería recordar lo que decía Eduardo respecto de las altas tasas de interés del principio del 80, cuando finalizaba Jimmy Carter su mandato, que recuerdo haber visto tasas hasta superiores al 15%, como señalaba Eduardo, y hasta el 18%. Y estuvo un tiempo bastante pronunciado eso. Entonces, hay que ver la magnitud de el número que puede llegar a dar una aumento de tasas por parte de la Reserva Federal. No creemos nosotros particularmente que pueda incidir en nuestros países emergentes. Por lo que decía, que esto sería un camino suave. Convalidando lo que dice vamos, Eduardo. Para redondear por ahí, que la gente tenga noción, aunque por ahí lo está leyendo. La Argentina hoy, tanto para el sector privado como para el sector público, el sector privado prácticamente inexistente porque no tiene acceso a crédito internacional. La Argentina para crédito nuevo se probó hace poco tiempo que se le dificulta bastante. En ese tipo de cosas está pagando 10%. Comparen 10% contra todas estas tasas que estamos hablando, ¿no? Bueno, a 10 años. Tenemos, o sea, puede subir mucho lo internacional, sí. Y la Argentina, sin embargo, seguiría siendo una renta muy alta, con lo cual el primer efecto de eventuales tasas más altas a mediano plazo, inducidas por una suba de corto plazo, ¿no? En este tipo de cosas, para que diga que va a ser subir por el hecho externo el costo del endeudamiento de la Argentina, la verdad que tiene que ser espectacular. Para ahí, porque yo quería ir a los otros precios y tuve que parar porque no los puedo controlar.
Déjame hacer un comentario respecto de esto porque me parece que vale la pena. El 10% que pagamos ahora y que a muchos les parece una tasa bastante barata, comparado con las tasas de interés que hay en el mundo, es una exorbitancia total. De hecho, el Bonar 24 que intentaban colocar nos hubiera costado algo así como 250, 290 millones de dólares la renta por año del Bonar, para que se den cuenta lo caro. Estas tasas del 10% son comparables a las que cuando criticaban a Cavallo por pagar 15%. En realidad, cuando Cavallo pagaba 15%, la tasa de referencia era del 6 o del 7, con lo cual la diferencia entre lo que estamos pagando es lo mismo, para los que dicen que esto es progresismo y lo otro estaba mal. Yo digo que las dos cosas están mal, que cuando pagamos caro, lamentablemente terminamos pagando todos los argentinos, y que eso es un problema que debiéramos solucionar. En el próximo bloque... Sí. ¿Puedo hacer una sola cosita? Un segundo apuntando esto, para que la gente tenga clara. Y lo increíble de esto, lo absolutamente ridículo de esto, es que el nivel de deuda externa de la Argentina es el más bajo de toda la historia de las últimas décadas. Es muy bajo. Y sin embargo tenemos que pagar estas cosas, es de estúpidos que somos, a un nivel insospechado. Vamos a un corte y volvemos.